iniciar el día de hoy. Fueron bien puntuales el día de hoy. Estoy orgulloso de ustedes. Les voy a dar un refuerzo positivo para que sigan haciéndolo. Bien, les pido que me acompañen en oración entonces para que empecemos el estudio. Padre amado, te damos gracias en esta tarde. Te queremos reconocer como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Queremos reconocerte como el Alfa y el Omega, como el principio y el fin, aquel Dios que creó todas las cosas, pero que Él no ha sido creado. Reconocemos, Señor, tu poder, reconocemos tu deidad y reconocemos, Dios, también tu poderío. Tú eres Jehová de los ejércitos que se reveló de manera sistemática, progresiva al ser humano y que hasta el día de hoy lo sigue haciendo a nuestros corazones. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos muestras que eres aquel que no solamente creó la humanidad, no solamente creaste al ser humano y le diste una misión, sino que también tú eres el que ha redimido, Señor, a este ser humano. Gracias porque tú no nos dejaste en nuestro pecado, en nuestra maldad, en nuestra iniquidad, no nos dejaste sumidos en nuestra lejanía de ti, sino que te acercaste a nosotros, Señor. Y saltaste, Señor, esa barrera de pecado que había entre tú y nosotros. Hiciste caso omiso de nuestras rebeldías, de nuestra maldad, y te acercaste a salvarnos, Señor. Así que en esta tarde queremos reconocer no solamente tu creación y tu poder en ellos, sino que también tu salvación, tu redención. Gracias porque igual que el pueblo de Israel, Señor, nosotros nos encontrábamos en Egipto, lejos de ti, bajo las duras tareas, Señor, de Faraón, afligidos en el corazón, sin esperanza, sin Dios. Pero tú que eres rico en misericordia, con ese amor con que nos amaste, viniste a nuestro rescate. Escuchaste nuestro clamor, nuestra aflicción, nuestro dolor, y aunque no te clamamos a ti, Señor, tú escuchaste y viniste a nuestra salvación. Así que en esta tarde queremos estudiar tu palabra y queremos ser alimentados por tu palabra. Pero reconocemos, Señor, que el único que puede lidiar con nuestro corazón y el único que puede transformar nuestro corazón eres tú. Reconocemos, Señor, que nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos, no podemos cambiar nuestro carácter, no podemos cambiar nuestra forma de ser, ni los impulsos de nuestro corazón, ni las tendencias de nuestro corazón. Necesitamos verdaderamente una obra transformadora y por eso te rogamos a ti, Espíritu Santo, que tú uses la palabra de Dios para transformar nuestro ser. Yo te quiero pedir, Señor, que en el nombre de Jesús tú cabes oídos en nuestro corazón, de tal forma que nosotros podamos ser sensibles a lo que tú nos quieras hablar. Tanto de nosotros muchas veces estamos acostumbrados a ir a la iglesia o tenemos una vida cristiana o incluso llevamos a veces años en la iglesia y muchas veces no te hemos conocido. Te pedimos, Señor, que tú nos permitas conocerte, que te reveles a nuestras vidas. Y para eso, Espíritu Santo, oramos para que tú ilumines nuestro entendimiento, para que tú saques las vendas de nuestros ojos que muchas veces están ahí, que nos impiden verte. Que tú saques, Señor, todo prejuicio, todo argumento, toda fortaleza, Señor, de pensamiento que esté en contra de ti. Incluso todas esas tendencias religiosas que puedan haber en nuestro corazón, todas esas construcciones propias, Señor, esas ideas que hemos hecho de ti, de lo que significa conocerte o de quién eres tú. Te rogamos que en el nombre de Jesús tú nos enseñes quién eres tú, de acuerdo a tu palabra, y que tú nos guardes del error, que tú nos guardes de las herejías, que tú nos guardes, Señor, de minimizarte, de hacerte a nuestra propia imagen, de leerte bajo los lentes de nuestro pequeño mundo, Señor, o de nuestras pequeñas ideas. Sobre todo te rogamos, Señor, que tu palabra se haga vida en nosotros. Dios, tú eres el que planta la semilla, pero te pedimos que también tú le des crecimiento a nuestro corazón, que ella pueda verdaderamente echar raíces profundas, que luego dé fruto, y ese fruto, Señor, sea agradable no solamente a ti, sino que también sea de bendición para nuestros hermanos, nuestras hermanas, y para que aquellos que nos conocen, Señor, y aquellos con los que nosotros vamos a compartir, podamos verdaderamente mostrarles a Jesucristo. Señor, sobre todo te rogamos que tú nos protejas en esta instancia, porque no queremos simplemente tener una instancia donde escuchemos activamente, sino que queremos pedirte que tu palabra la podamos llevar a la práctica. Señor, tu palabra dice que es bienaventurado el que guarda tu palabra. Y por eso oramos para que nos libre, Señor, del engaño a nosotros mismos, de conformarnos con simplemente saber más de ti, como lo hacían tantas personas religiosas, Señor, a lo largo de la historia, que tú confrontaste. Ayúdanos, Señor, a guardar tu palabra, a obedecerla. Y te pedimos, Señor, que tú hagas ese milagro. Que tu palabra el día de hoy transforme nuestros corazones, limpie lo que deba ser limpiado, que tu palabra santifique lo que debe ser santificado, que tu palabra anime al que está pasando por tribulación, por angustia, que tu palabra sane, Señor, al que está enfermo, que tu palabra también traiga consuelo al que está, Señor, quizás entristecido, que traiga gozo, óleo de alegría, Señor, a nuestros corazones que tantas veces están afligidos. Gracias, Señor, porque estás con nosotros, porque nos amas. Y te pedimos en el nombre de Jesús que te mantengas con nosotros durante todo este estudio. En tu nombre, Jesús. Amén.
Bien, ¿Ala levantó la manito? ¿O era falsa alarma? Fue sin querer, Felipe, es que estoy en Ah, el ya, celu. ya, pero estoy atento. Bien, vamos a leer la palabra del Señor entonces. A todos los que se conectaron por primera vez el día de hoy, muy bienvenidos o bienvenidas. Estamos estudiando el libro de Éxodo los días domingo y la semana pasada creo que vimos completo el capítulo 5 y quedamos con los últimos dos versículos pendientes para profundizarlo. Entonces el día de hoy lo que vamos a hacer es leer el capítulo 6 completo más los dos últimos versículos del 5 para darle este contexto a estos capítulos. Antes de esa lectura, me gustaría hacer un breve resumen. Sé que me gustaría pedirle a ustedes que ya estuvieron la semana pasada, que me dijeran más o menos en qué momento estamos de la historia de la redención de Israel, qué ha pasado y qué es lo que estuvimos revisando la semana pasada. Ahí ustedes me van levantando la manito o van activando el micrófono y me van diciendo, por favor. Pueden revisar ahí en la hojita de la Biblia, en algún apunte, una idea peregrina, algo. ¿Sí, Elías? Estábamos en la parte cuando Moisés y Aarón se presentan ante Faraón y les presenta como este plan que ellos tenían de ir a hacer sacrificios en el desierto durante 3 días. Ahí nosotros, como dijimos la semana pasada, teorizábamos qué podría significar esto. O sea, a lo mejor ellos querían ocupar esos 3 días para escaparse o estaban diciendo la verdad, etcétera. Y en el fondo, Faraón, que es como la representación de una persona con el corazón sumamente endurecido, obviamente se niega y él, teniendo conciencia del peso que lleva el pueblo de Israel, él no hace más que agrandar este peso. Entonces ahí es donde él les dice, tráiganme la misma cantidad de ladrillos que siempre me traen, pero no les voy a dar pan. Entonces ahí hay un versículo que era súper impresionante que decía como que el pueblo de Israel se dispersó por todo Egipto para poder cumplir con la tarea. Y los capataces le dijeron a Moisés y a Aarón que lo habían hecho como abominables ante Faraón. Ahí habíamos quedado. Eso es lo que me acuerdo. Muy bien, excelente. Ahora, el contexto que Elías nos da es un muy buen contexto respecto de, como para el estudio de la semana pasada. Ahora, el estudio de la semana pasada profundizamos además en unas nuevas ideas con respecto a eso. ¿Recuerdan un poquito más que puedan complementar lo que dijo Elías? Que Faraón, nosotros vemos reflejado en Faraón como a Satanás, porque el corazón de él se endureció y puso una carga doblemente pesada sobre los israelitas. Y en realidad veíamos como que Dios no hacía nada, entonces ellos se sentían como abandonados por Dios y lo comparamos un poco con lo que nos sucede de repente a nosotros como seres humanos que pensamos que Dios, porque estamos en una aflicción, se olvidó de nosotros, como que Dios no se acuerda de lo que nos pasa. Y vamos, como decía, que me quedó muy grabado eso, que tal como lo hicieron los israelitas, que fueron donde Faraón a buscar solución, siendo que él no Mm, tenía solución para ellos ni la tuvo nunca. O sea, en su mm, pensamiento, en su corazón, jamás había una solución para ellos. Y ellos fueron por un camino equivocado, que muchas veces mm, nosotros también nos equivocamos y decimos, ah, tengo este problema, voy a ir a hablar con tal persona mm, que me va a solucionar por decir, no sé, X cosa. Y muchas veces la solución, o sea, no muchas veces, nunca la solución está ahí en realidad. La mm, solución está doblando nuestras rodillas ante Dios y era lo mismo que tenía que hacer el pueblo de Israel que no lo hizo, ¿verdad? mm. Y vimos como esa parte de que en realidad nosotros tenemos que ir donde nuestro Dios siempre. O sea, no Muy tenemos bien. solución en otra parte. Y también vimos que cuando el ser humano insiste en pecar, el Señor te deja libre, ¿verdad? Y te abandona, o sea, como que esa cobertura de parte de Dios ya no está, porque el Señor no tiene que ver con el pecado, por lo tanto, Él nos deja nuestra concupiscencia, a nuestra maldad, libres Mm, para pecar, pero eso nos lleva a un camino de perdición nomás, o sea, no hay otra cosa, que no hay nada mejor al final, porque mm, parece muchas veces que
El pecado es entretenido para el ser humano, el mundo, los placeres del mundo, y es como un algodón de azúcar que se ve lindo, se ve rico, pero tú te lo comes y no tiene nada, no es nada, no satisface. Entonces, eso me acuerdo que vimos también de que en realidad nuestra solución siempre está en el Señor. Y es lo que el pueblo de Israel también debió buscar y se equivocó tal como nos equivocamos nosotros. Pero esto es una enseñanza para nosotros justamente para que no erremos, o sea, vamos directamente a doblar las rodillas ante Dios. Eso. Muy bien, muchas gracias, Marce. Muy clara la explicación. Muchas gracias por esa aplicación también. Me gustó mucho la figura del algodón de azúcar, muy cierto, ¿cierto? Se ven muy grandes, frondosos, pero en realidad su consistencia es mínima. Muy buena comparación. Simplemente para complementar lo que Elías y Marcela muy bien han recordado, el versículo 21 también fue muy clave la semana pasada porque precisamente estuvimos abordando no solo el corazón de Faraón, ¿cierto? ¿Se acuerdan que hace 2 semanas atrás revisábamos lo que pasaba con Faraón, su rebeldía y cómo Faraón juega como, entre comillas, a 2 bandos, podríamos decir? Por una parte representa al ser humano totalmente rebelado en contra de la voluntad de Dios y también este ser humano que es totalmente soberbio, producto de su posición, ¿cierto?, en el imperio egipcio, pero también veíamos como esta doble lectura como el enemigo de nuestras almas, como aquel, ¿cierto?, que está a cargo de este sistema satánico, este sistema mundano de opresión, del cual Dios a nosotros nos ha librado. Y veíamos entonces la semana pasada que además de esa maldad de Faraón, está el hecho de que Faraón proclamó su propio evangelio, ¿se acuerdan? Entonces, mientras Dios había venido a proclamar libertad, salvación, liberación ante el pueblo de Israel, Faraón dijo, no, esto es lo que va a pasar, yo voy a hacer mi voluntad es que ustedes se van a quedar y se van a quedar oprimidos. Y ante esas palabras, el pueblo se amilanó, podríamos decir, se acobardó y se frustró y generó en ellos cierta ansiedad y tristeza. Y el versículo 21 nos muestra lo que pasó, dice así, les dijeron los ancianos de Israel que habían ido a quejarse ante Faraón, como bien describía la Marce, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces ahí teníamos, ¿cierto?, que junto con escuchar las palabras de Faraón y creerlas como una palabra de autoridad para sus vidas, el pueblo de Israel le dio lugar entonces a la incredulidad y también le dio lugar a la desesperación, a la congoja de espíritu, a la frustración y a la ansiedad. Y veíamos entonces que muchas veces esa es nuestra lucha. La lucha, ¿cierto?, es entre escuchar las palabras de Dios y creerlas o escuchar a las podríamos decir, a las circunstancias, al contexto que estamos viviendo y al mensaje del diablo. Dios nos da promesas en su palabra y el diablo nos da contrapromesas. Dios nos dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, el diablo nos dice, tú estás solo. Y cuando el diablo nos dice, muchas veces nosotros le creemos el cuento a Él y decimos, chuta, en verdad estoy solo. La palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos todo lo que necesitamos para vivir la vida de piedad y nosotros decimos, oye, en realidad yo no puedo con la vida cristiana, no me da el valor, no tengo la capacidad, no puedo vencer el pecado, qué sé yo. Entonces nosotros terminamos creyéndole al diablo. El diablo siempre tiene unas contrapalabras, podríamos decir. A nosotros Dios nos dice que no nos preocupemos por lo material, el diablo nos dice, preocúpate de proveerte a ti mismo a cualquier costo. Y así, en todo orden de cosas, el diablo constantemente está desafiando la palabra de Dios, poniéndolo como mentiroso y amedrentando nuestro corazón, impulsándonos a actuar impulsivamente, llevándonos a actuar muchas veces contrario a la palabra del Señor con tal de proveernos a nosotros mismos, por imponer nuestros deseos, etc. Y el pueblo de Dios, Israel, pisó el palito, como decimos, ¿cierto? Coloquialmente. Y le creyó, cayó en la trampita, podríamos decir, cayó redondito. Entonces, en la semana pasada veíamos cómo es tan importante para nosotros estar apercibidos de la palabra de Dios, porque cuando estamos apercibidos de la palabra de Dios no solamente es consuelo, sino que es esperanza que nos resguarda frente a los ataques del enemigo. Nosotros veíamos que en el capítulo 4, versículo 31, dice que el pueblo creyó al mensaje de Moisés. Ellos creyeron que lo que Moisés estaba diciendo era verdad, que Dios se le había aparecido a Moisés y que había venido a libertarlos. Y ahora ellos transaron esa creencia, podríamos decir, y le prefirieron creer a Faraón. Nada que podíamos nosotros no hacer. De hecho, si nos comparamos con Israel, creo que muchas veces en nuestras vidas nos vamos a encontrar en esas mismas fluctuaciones que son tan propias de un corazón que cada día requiere ser transformado por el Señor. Bien, hoy día vamos a seguir entonces con la historia y vamos a profundizar en el capítulo
6, como les decía, pero vamos a iniciar la lectura desde el 22. Voy a seleccionar algunas personas para que lean, para que el ejercicio de la lectura sea más expedito y porque de esa manera entonces no ocupa tanto tiempo. Le voy a pedir que alguien lea los 2 primeros versículos, 22 y 23, del capítulo 5. Lucy, ¿puedes leer tú, por favor, eso? Ya. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Bien. Ceci, muchas gracias, Lucy. Ceci, ¿puedes leer, por favor, del capítulo 6, del versículo 1 al versículo 10? Ya. Dice, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Bien, Enrique, ¿puedes leer del 12 al 20? Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón, y les dijo, y les dio mandamiento para los hijos de Israel, y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Entonces los jefes de la familia de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Anoc, Falú, Esrom, Calmí, estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Oad, Jaquín, Soar, Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví por su linaje: Gersón, Coat y Merarí. Y los hijos de la vida de Leví fueron los hijos de Gersón, Lemní, Simén, por su familia. Y los hijos de Coat, Amram, Isaac, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merarí, Malí y Musí, estas son las familias de Leví por sus linajes. Y a Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Bien, gracias Enrique, fue un esfuerzo, lo sé, porque parecen un trabalengua estos nombres, pero aprecio mucho ese esfuerzo de lectura. Paola, 21 al 30, por favor. Ya.
21. Los hijos de Izar, Coré, Nefeg y Sicri, y los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Sitri. Y tomó a Aarón por mujer a Elisabet, hija de Aminadab, hermana de Nazón, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré, Asir, Elcana y Abiasaf. Estas son las familias de los coreitas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Fines. Y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Dios dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Dios habló a Moisés diciendo: yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí, yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Bien, muchas gracias, Paula. Bueno, gracias a todos los que leyeron. Si se dan cuenta, a la lectura de este capítulo nos damos cuenta de que hay dos grandes elementos. Por una parte está el diálogo que sigue sosteniendo Moisés con Dios, y después aparece una genealogía. Pero es una genealogía, ¿cierto?, bien específica y para nada exhaustiva de todos los hijos de Israel, es decir, los hijos de Jacob que entraron a Egipto, sino que se nombran a 3 grandes de los, ¿cierto?, de los 12, y luego sus descendencias. Entonces vamos a ver si es que alcanzamos a ver los dos elementos acá. Entonces tendríamos una división, por así decirlo, entre los versículos del 1 al 13 y luego del 14 al 26, que más o menos son los que cubren esa genealogía, y luego reincorporamos o regresamos de nuevo a ese diálogo que tiene Dios con Moisés. Pero vamos entonces al capítulo 5, versículos 22 y 23. Acaban de venir los ancianos de Israel y ellos han venido con una queja a Moisés. ¿Cuál era la queja? ¿Se acuerdan? Lo leí en el versículo 21, pero ¿quién me lo puede parafrasear? ¿Por qué los estaba afligiendo? Que no lo han liberado. Ya, la queja una es esa, pero seamos más específicos, porque no es solo eso. Que los habían hecho abominables. Muy bien. Es decir, no es solamente como, oye, estamos mal y estamos sufriendo, sino que hay un dejo de culpar a Moisés de que la situación es peor que antes. ¿Se acuerdan? Entonces, no solamente, oye, Dios no nos ha libertado, porque ahí podríamos decir, oye, el pueblo de Israel está con una suerte como de expectativa no cumplida. Dios, tú me prometiste esto y no lo hiciste. Pero no es eso lo que están diciendo. Lo que están diciendo, estamos peor que antes. Ustedes, o tú, Moisés, hicieron que ahora Faraón nos odie. Entonces, ustedes han hecho que todo esto empeore. Casi como diciendo, antes no estábamos tan mal. Estamos pasando más o menos mal, pero no estábamos tan mal. Ahora Él nos aborrece. ¿Y qué más? Porque ahí ponen hay una figura bien específica. ¿Quién dijo pero? Es que además estaban como con riesgo de muerte, que los podían matar por eso de que los encontraban abominables. ¿Dónde está eso? Eso ¿En qué dice figura? en el 21 dice poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Muy bien. O sea, si se dan cuenta, el pueblo de Israel se siente tan amedrentado por lo que Faraón está haciendo, que ellos sienten que sus vidas van a dejar de existir. Es como, ustedes vinieron y ahora para más remate le han puesto a Faraón la espada para que nos mate. Fíjense la figura de esto. No solamente, oye, la estamos pasando peor, sino que ustedes instigaron a Faraón, ustedes le dieron una razón para que Faraón nos quiera matar. Pregunta, ¿Faraón había atentado contra la vida de los israelitas antes? Sí. ¿Cuándo? Cuando mató a los bebés y seguramente cuando azotó muchas veces debe haber muerto más de alguien. Muy bien, muy bien.
O sea, si somos estrictos en recordar la historia del pueblo de Israel, nosotros podríamos decir que en realidad Moisés no vino con una espada y se la puso en la mano a Faraón. La verdad es que la espada la tuvo Faraón todo el tiempo en la mano, podríamos decir. La voluntad de Faraón nunca fue considerar la vida de los israelitas como algo valioso que cuidar, ¿cierto? O que en el fondo mantener, sino que en realidad los trataba de manera muy desechable. Entonces, acá lo que podemos ver, por una parte, es claramente la tristeza del pueblo de Israel, la angustia que están viviendo, porque es evidente que una persona que está en poder sobre ti te tenga mala. Eso yo creo que cualquiera que lo ha sufrido, ¿cierto? Con algún jefe, en algún lugar, ¿cierto? O incluso en las familias, cuando los padres, las personas que están a cargo, ¿cierto? Tienen podríamos decir como un sentimiento de maldad o una razón para odiar, eso claramente trae sufrimiento y tristeza al corazón. Pero no es solo eso lo que está pasándole al pueblo de Israel. El pueblo de Israel ahora está como reinterpretando la historia. Y esto es algo muy importante de entender, que muchas veces las circunstancias adversas a nosotros nos llevan a repensar lo que hemos pasado. Y podemos llegar a reconstruir los recuerdos de tal manera que a veces pensamos que lo que vivíamos antes era mejor de lo que realmente lo vivíamos, o que lo que estamos viviendo ahora es mucho peor. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres impresionables y nuestras emociones y nuestros sentimientos muchas veces permean las situaciones que estamos viviendo, y la lectura, que a veces podemos pensar que es simplemente objetiva, ¿cierto? No, esto me pasó a mí, esto sucedió, yo dije esto, me dijeron esto otro. En realidad a veces puede que no sea tan así, y que en realidad nos estamos dejando llevar por nuestras emociones y sentimientos. Lo que en estricto rigor el pueblo está sufriendo es que verdaderamente están siendo más oprimidos, eso es verdad. Pero no es justo ni verdadero decir que la culpa es de Moisés, o que Faraón ahora ha cambiado y se ha puesto más violento, porque la verdad es que Faraón siempre ha sido así de malvado. Entonces, esta suerte como de reinterpretación de la historia nos muestra que algo que es muy propio del corazón humano, que es que nosotros cambiamos rápidamente nuestros recuerdos o nuestras historias por aquello que nos está pasando, por las circunstancias. Y eso es no vivir de acuerdo a la fe, podríamos decir, sino que es dejarnos llevar por nuestros deseos, nuestros impulsos o nuestros sentimientos. ¿Son importantes los sentimientos? Sí. ¿Son importantes las emociones? Sí. Pero no podemos vivir una vida cimentado solamente en los sentimientos y las emociones, porque estos son cambiantes. Y esos cambios generan entonces transformaciones en la interpretación. Bueno, van estos hombres entonces a hablar con Moisés. ¿Qué podríamos haber esperado de Moisés? Si quisiéramos pensar quizás de alguna forma en el líder que Dios está levantando acá. ¿Qué debe hacer un pastor? ¿Qué debe hacer un líder frente a la queja, a la aflicción del pueblo? Acogerla. Muy bien. ¿Qué más? Porque acogerlo sería, pucha, los entiendo, sí, qué triste lo que está pasando. Ya. Pero ¿qué más? Como hacer algo al respecto, quizás buscar una solución. Animarlos. Animarlos, muy bien. Porque quizás Moisés no tiene una forma de transformar las circunstancias de manera inmediata, pero Moisés tiene algo muy valioso que puede otorgar en este momento. ¿Y qué es? Las promesas de Dios. Muy bien. Las promesas. La palabra de Dios. O sea, lo que el líder tendría que hacer en este momento, Moisés, que es un hombre que va a ir aprendiendo y va a ir siendo capacitado a medida que va ejerciendo este liderazgo que Dios lo llamó a ejercer, en realidad acá debería no solamente haber escuchado al pueblo, sino que deberíamos decir acá también debería haber instruido al pueblo. Lo que Moisés debió haber hecho es decirle, ¿saben qué, pueblo? Es verdad, estamos afligidos, es verdad, Faraón está endureciendo su corazón, está actuando de manera malvada, pero tranquilos porque Dios dijo, tranquilos porque Dios prometió, tranquilos porque algo debe estar haciendo Dios. Las ovejitas, podríamos decir, el pueblo de Israel está afligido, está consternado, está presa del miedo. Y eso muchas veces le ocurre al pueblo de Dios.
Pero lo que nosotros, los hijos de Dios, y lo que menos pueden hacer o deben hacer los líderes, los pastores, aquellas personas que Dios ha puesto en situación de responsabilidad, ¿cierto? Para el cuidado de la grey, es enganchar con la carnalidad, podemos decir. Es como si está cundiendo el pánico, el líder no se puede contagiar de ese pánico. No puede el líder comenzar a transmitir en la misma sintonía carnal. ¡Oh, tiene razón! Está esta pandemia, vamos todos a morir. Es terrible lo que está pasando, por favor, junten latas de atún y junten agua y en algún momento estén listos para escapar, porque no, esto se descontroló. Un líder no puede hacer eso. Un líder debe calmar, un líder debe recordar, poner la mirada, ¿dónde? En la palabra de Dios, es decir, en el Evangelio, en las promesas de Dios. Ahora, ¿qué hace Moisés? De acuerdo al versículo 22. Se queja contra Dios. Se queja. Se queja contra Dios. O sea, acá vemos la inexperiencia de Moisés, porque estuvo 40 años pastoreando ovejitas de Yetro, pero ahora se va a encontrar con que las ovejitas del Señor son un poquito más cachitos que las ovejitas de Yetro, porque las ovejitas de Yetro quieren comida y cuando viene el lobo, uno le pega un palazo al lobo y se va. Pero lidiar con las ovejitas del Señor es lidiar con personas con todo un mundo y con una carne. Entonces, esa carne vino y desestabilizó a Moisés. ¿Por qué digo que desestabilizó a Moisés? ¿Por qué puedo hacer yo esa propuesta? Moisés se desestabilizó con lo que le dijeron sus hermanos. Puso también oído en eso y pensó, sí, efectivamente, ¿qué vamos a hacer ahora? Se olvidó como de Dios. Se puso carnal, pues se puso humano en realidad. Exactamente. Se olvidó. Ahora, ¿por qué podemos decir eso? ¿Qué tenía Moisés? Podríamos decir que no tenían los israelitas. Menciónenme ustedes, ¿qué elementos o qué experiencias, qué vivencias había tenido Moisés que no habían tenido los israelitas y por tanto que él debería haber actuado a la altura de las circunstancias? Él había hablado con... Perdona, Ceci, y después te doy a ti la palabra, Marcia. Ya. Moisés se le había aparecido Dios mismo. Muy bien. Entonces, eso era algo que indudablemente era grandioso, increíble. Entonces, Dios le había hablado, lo había visto esa zarza que representaba a Dios, ¿verdad? Y de ahí salía la voz de Dios. Entonces, esa experiencia había sido grande. Y obviamente el pueblo no conocía eso, no había tenido ni una experiencia, digamos, con Dios directamente. Muy bien, Ceci. Primer elemento que hace que Moisés tuviese, entre comillas, la ventaja, ¿cierto?, en este momento de duda. Segundo elemento que podríamos reconocer en Moisés. Si vas a hablar ahora no te van a escuchar. Sí, te escuchamos, Delia. ¿Querías decir algo? No te escuché, disculpa. Ya, segundo elemento que vemos que Moisés tiene como ventaja frente a los demás israelitas. Iba a decir lo mismo que dijo Cecilia. ¿Ya? ¿Y los demás? Sí, también había decir lo mismo. ¿Habló con Dios en la zarza? Pide. Tenía sus promesas, habló con Dios directamente. Muy bien, las promesas de Dios, segundo elemento. ¿Qué más? Dios le había dado poder a él, ¿verdad? Porque cuando fue a hablar le dijo que iba a ver, con el bastón, ¿verdad? No el bastón, bueno, me entienden, ¿verdad? Pero él le había dado poder a él. O sea, él había visto eso, él tenía ese poder de parte de Dios, o sea, lo había experimentado. Muy bien. Entonces ahí tendríamos como los tres elementos que prepararon a Moisés, podríamos decir, para enfrentar esta dificultad. El primero era la experiencia con Dios mismo, es decir, Dios se le apareció a este hombre. Hay una experiencia personal con Dios. Hay podríamos decir, como una transformación que avala lo que Moisés vivió.
Entonces, esta experiencia es importantísima porque estamos hablando de esa experiencia que todo hijo de Dios tiene de manera personal con el Señor. Y no es una experiencia menor. No se trata simplemente de un elemento que nosotros podríamos decir como, bueno, se le apareció Dios en la zarza y listo. No, estamos hablando de un fenómeno transformador que equivale a cuando Dios viene a nuestras vidas y comienza a transformar nuestro corazón y empieza a hablarnos su palabra y nosotros sabemos que empezamos a tener una relación con Él que hace que todo sea distinto. Eso es lo primero que Moisés tuvo. En segundo lugar, Dios le contó el plan a Moisés y se lo dio con lujo y detalle. Dios le dijo lo que estaba pasando en Egipto. Moisés tenía 40 años en el desierto, estaba desconectado de la vida de Egipto, y Dios le dice exactamente lo que estaba pasando, y le dice, yo he visto la aflicción de este pueblo, y yo voy a ir y los voy a sacar. Dios le da a él un plan, sus palabras, su promesa. Pero no solo con eso, sino que Dios además lo capacita con señales, con milagros sobrenaturales, que de alguna forma demuestran que el Dios Todopoderoso está con él. Entonces Moisés tiene 3 testimonios que son 3 elementos muy importantes para decir, hay que tener fe en este Dios. Es imposible que el Dios que se me apareció en una zarza que no se consumía, que me haya dado su palabra y que además me haya dado esos milagros para yo hacerlos ante ustedes, esté mintiendo. Algo está haciendo Dios. Oremos. Calma. Anímense. El Señor algo está haciendo. Lamentablemente, Moisés no hace eso, sino que él se vuelve con una pregunta que es bastante triste, porque es una pregunta que una vez más cuestiona los motivos de Dios. ¿Qué dice el versículo 22? ¿Cuál es la, podríamos decir, acusación solapada que está haciendo en esta pregunta Moisés? ¿Por qué aflige al pueblo? Muy bien. Y no solo eso, fíjense que dice, ¿para qué me enviaste? ¿Para qué me enviaste? Sí. Ahora, si Moisés sabía que Dios lo había enviado para libertar al pueblo, esta pregunta, ¿por qué resulta tan insultante, podríamos decir? ¿Por qué resulta tan como terrible o carnal? Porque es como, o sea, yo siento que es como hablar desde la soberbia humana, desde como considerar así como, pero si no, ¿para qué me enviaste si al final no estamos en nada? O sea, seguimos siendo esclavos de Faraón. ¿Cuándo me vas a dar una respuesta al respecto? Muy bien, Paola dice, es como decirle a Dios mentiroso. Muy bien. Susana, ¿qué quieres decir? Es como desconfiar, así como no creerle nada. Muy bien. Y no solo desconfiar, porque creo que está implicado, pero también podemos ver como una acusación a decir, en el fondo, está siendo como un poco malintencionado Dios. O sea, ¿para esto me enviaste? ¿Para tratar mal a este pueblo? ¿Para afligirlo? ¿A esto me enviaste? ¿A que te giren embarrada? ¿A que las personas después ahora estén enojadas conmigo? Es como si un pastor dijera, se enfrenta con su iglesia que tiene problemas, dificultades, y el pastor dijera, oye, ¿a esto me llamaste al pastorado? ¿A estar lidiando con este tipo de problemas? ¿Con esta gente que está descorazonada? ¿A esto me llamaste a evangelizar? ¿A las personas que ahora están en aflicción? ¿Qué les digo? ¿Cómo los consuelo? Es más, el versículo 23 es como que ya Moisés le expone todo al Señor y dice, porque desde que yo vine a Faraón para hablar en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. O sea, tú no estás haciendo nada, Señor. ¿Qué está pasando aquí? Acá vemos ahora el trato de Dios, ya no con Faraón, o sea, lo estamos viendo con Faraón, pero ahora fíjense bien que la historia nos muestra ahora el trato de Dios con sus hijos. Porque ya, tenemos al corazón rebelde de Faraón, y con él Dios no tiene nada que ver. Es como que con Faraón Dios va a hablar y va a lidiar con él con juicio. Eso es lo que el Señor va a hacer. A él Dios le va a enseñar lo que significa ser quebrado por el Dios Todopoderoso. Pero Dios escogió de todos esos rebeldes unos rebelditos para sí mismo, su iglesia. Y ahora es su pueblo, el pueblo de Israel. Igual de rebeldes que Faraón, igual de malvados que Faraón. Pero con ellos Dios va a mostrar misericordia.
Y eso es lo que a nosotros como que es como que nos vuela la cabeza, porque ¿por qué Dios tiene paciencia con Israel y no tiene esa paciencia con Faraón? Bueno, porque Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Pero está tratando con el mismo corazón humano, fíjense bien, con la misma rebeldía. Pero con los rebelditos que él llama su pueblo, ahí les va a enseñar. Porque Dios a su pueblo lo instruye con mucha paciencia. Y a sus ovejas él las trata para que finalmente entiendan. Entonces vamos a ver cómo Dios trata con Moisés, el que ya ha desconfiado, el que ya destiñó, podríamos decir. Hasta aquí nomás llegó el liderazgo de Moisés. O sea, si al principio ya había funado porque cuando Dios lo comisionó dijo que no, ahora fue y ya funó a la segunda. Es como, Moisés no ha hecho nada para nosotros decir, oye, qué buen líder es Moisés. Felicitémoslo porque verdaderamente es un hombre que nosotros deberíamos imitar. Se pasó, creyó contra viento y marea. No, mentira. Primero no quería ir y cuando va se deja al tiro influenciar por la carne de su pueblo. Flor de líder, ¿no? Es como, vamos a ponerlo ahí en un altar de liderazgo. Vamos a hacer un libro acerca de él. ¿Cómo liderar la iglesia, de acuerdo a Moisés? No, nada. Pura misericordia y gracia del Señor, porque eso es la vida humana. La historia humana es de solamente mostrar la gracia de Dios. ¿Y qué responde Dios? El versículo 1 del capítulo 6. ¿Leo? Sí, por favor. Dice, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Ya. La respuesta de Dios, ¿cuál es? Que él va a evidenciar, digamos, para todos el poder que Dios tiene. Muy bien. O sea, es como, a ver, Moisés, tranquilo. Ahora yo te voy a mostrar lo que yo voy a hacer. ¿Es primera vez que Dios se lo dice? Dígame usted, ¿primera vez? Segunda vez. No, primera vez. ¿Primera vez? ¿No? No dice. Segunda vez. Sí. Segunda vez. Mm. Tercera vez, de hecho. Sí. Desde el principio que se le apareció, Dios le ha dicho que él iba a obrar y que a pesar de Faraón y su duro corazón, él lo iba a hacer. Entonces, si nos damos cuenta, Dios no cambió sus palabras. Ante la duda de su pueblo y ante la duda de su líder, lo que Dios hace es contestar de nuevo con su promesa. Su promesa es, podríamos decir, inquebrantable. Sí, amigos, se escucha. ¿Quieres hablar? Ah, ya. Pero es más fácil si levantan la manito porque así yo me puedo hacer la pausa para dejarlos hablar, porque a lo mejor, como hablo mucho, ustedes sienten que no los escuché. ¿Ya? Entonces, si ustedes cualquiera quiere hablar, levanten la manito, así para mí es más visible. Bien, Dios entonces contesta con su palabra y sus promesas. Pero ¿qué más podemos observar en la respuesta de Dios? Y para eso podríamos decir cómo Dios no está contestando. ¿Qué es lo que no está diciendo Dios? No le está dando la razón a la mentira. ¿En qué sentido, Susana? ¿Podrías cómo explicarlo? Que él está firme en su promesa, porque él lo sabe. Y no pescó a la preocupación de los otros porque era mentira. O sea, era una preocupación vana, por decir. Muy bien, excelente. Muy bien, Susana. ¿Qué más? Hay un perrito. Yo no sé de dónde viene el perrito. Lo voy a silenciar al perrito. Creo que es nuestro, creo que es nuestro. Ah, ya. Entonces, cuando ustedes quieran hablar, chiquillas, ustedes se... El perrito del vecino. Ah, ya. Ustedes se activan el micrófono, pero para que no se escuche el perrito acá. ¿Qué más? ¿Qué más no dice Dios?
Elías, perdón. Con la manita. Yo creo que lo que pudo haber dicho y no dijo fue una reprensión bien fuerte a Moisés por su falta de fe, su falta de liderazgo y todo lo que mencionabas anteriormente, pues así como no lo retó en el fondo. Muy bien, Elías. Dios no lo desechó. Dígame los Blazer Lux. Pibe, ¿cómo es la pregunta? ¿Cómo no respondió Dios? Yo creo que también, como no respondió, es como que el plan sigue igual. Como que creo que también es como un poco la respuesta de Dios. Como que no es como que Dios ha cambiado de opinión. Exacto, muy bien. De hecho, si nos damos cuenta... El plan tal cual como Dios lo ha planificado, solamente que a ojos humanos probablemente los tiempos son distintos, pero a los ojos de Dios yo creo que el plan va bien encaminado, por decirlo así. Súper bien, exactamente, eso es exactamente lo que iba a decir, amigo. Porque verdaderamente Dios podría decir, oh, no, mira, es que ¿sabes qué? Me retrasé un poco, espérame, Moisés, es que mira, yo no contaba con que Faraón les dijera que no, lo siento. O mira, lo que pasa es que justo mientras tú estabas hablando con él, yo estaba viendo algo en la tribu azteca, entonces como que me dispersé en el mundo. No, Dios es como que está en total control y que su palabra sea reafirmar su plan original, nos muestra que en el fondo el estrés que Moisés está viviendo es solamente porque no entiende que Dios cuando promete algo no te está diciendo la manera necesariamente en que lo va a hacer y por tanto te toca confiar. Tanto Moisés como el pueblo de Israel van a tener que aprender una lección que para nosotros es muy valiosa a lo largo de nuestra vida y que, créanme, es súper fácil explicarlo para mí, pero cuando lo vivo es igual de retador que para el pueblo de Israel, que es saber que Dios tiene un propósito con nuestras vidas, pero dudarlo en el momento en que las cosas empiezan a salir de nuestro margen de realidad. Porque nosotros tenemos una idea muchas veces, no solamente de lo que Dios quiere hacer, sino que de cómo Dios quiere hacerlo. Dios me quiere santificar, entonces eso significa que yo voy a empezar cada día a ser más espiritual. Me va a costar cada vez menos lidiar con el pecado. En mi familia todo va a empezar a ir bien y nos vamos a amar y siempre nos vamos a decir cosas lindas y vamos a levantarnos en la mañana y van a cantar los pajaritos, ¿cierto? Y va a entrar el rayo de luz por la ventana y va a ser todo feliz y vamos a flotar, ¿cierto? Y es como que la vida va a ser así porque Dios está en la vida, entonces se supone que la vida es más feliz, se supone que la vida es más fácil, se supone que el Señor lo está haciendo todo más tranquilo y cuando nos levantamos todos los días y hay problemas en el matrimonio y hay dificultades y hay discusiones, o resulta que en el trabajo estoy dando todo mi esfuerzo pero nadie lo está valorando, o realmente tuve un problema con mi vecino, o me robaron, o hubo un terremoto, hubo un cataclismo, o resulta que alguien en mi familia se enfermó gravemente, es como que algo pasa en nuestro interior, algo deja de hacer clic y nosotros automáticamente concluimos que Dios dejó de estar pendiente de nuestras vidas. Nunca pensamos, por absurdo que esto suene, pero nunca pensamos que las dificultades son parte del plan de Dios perfecto. Porque en nuestra mente reducida y finita, estar con Dios significa que todo va siempre bien. Entonces, cuando deja de ir, entre comillas, bien, de acuerdo a nuestra percepción del mundo, colapsamos. Y sabemos que Dios está obrando, pero a la vez cuestionamos que Dios esté obrando. Y le preguntamos, Señor, ¿tú estás obrando? ¿Te estás acordando de mí? ¿Estás por ahí cerca? Señor, ¿qué hago en esto? Estoy complicado, estoy complicada, estoy atribulada, yo no entiendo qué hacer en este momento. ¿Estás tú detrás de todo esto? Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? El corazón de Moisés y el corazón de Israel manifiestan mucha nuestra carnalidad y nuestra tendencia a cuestionar a Dios, no solamente por sus promesas, sino que por su metodología, por cómo Dios obra. Y Dios siempre obra de maneras tan creativas que nunca son para nosotros posibles de, podríamos decir, como intuirlas siquiera. Yo les digo, como experiencia propia, nunca le ha achuntado a lo que Dios quiere hacer en mi vida. Nunca. De hecho, a muchos se los compartí, pero se los vuelvo a compartir a todos los que me gustan. El mejor año laboral que yo tuve en la Universidad Adolfo Ibáñez fue el año 2019, cuando me despidieron. Entonces, todos los años para mí era como, ya, bueno, estoy en este trabajo, qué sé yo. Pero el mejor año, donde más dedicación le di, donde tuve mejores cursos, qué sé yo, era como el año donde yo dije, obvio que tengo que seguir,
y fue el año donde no seguí. Y ahí lo que pasa en la mente de la persona, o lo que pasó en mi mente fue, Señor, ¿qué estás haciendo? Esto no Sí, me debería ser acuerdo, así. ¿Te sí, me acuerdas? acuerdo. Lo compartí con la Ceci. Sí. Era súper ridículo pensar que eso podía llegar a pasar. De hecho, era tan como imposible que ninguno de mis colegas me creía cuando yo te contaba que me habían despedido. Era como que todos decían, pero ¿cómo? Esto es inesperado, no lo he pensado. Nadie lo pensaba, solo mi jefe. Entonces era súper divertido y tragicómico. ¿Por qué? Porque automáticamente viene la duda al corazón. Y lamentablemente, aunque las circunstancias, entre comillas, nos estén dando espacio para esa duda, debemos identificar la duda como una reacción pecaminosa. Porque lo que esconde la duda, lo que hay abajo, en la raíz de la duda, es en realidad no creer las palabras de Dios y no entender que Dios sigue siendo poderoso, incluso cuando yo no veo que está siendo poderoso. La duda, la incredulidad, a la base, lo que hacen es cuestionar a Dios y su carácter. Entonces, si se fijan bien, Dios responde precisamente con eso, su carácter. ¿Y qué dice el versículo 2? ¿Lo leo feliz? Habló Dios a Moisés y dijo, yo soy Jehová. O sea, si es que no ha quedado claro que Dios está en control, Dios le dice, este es el plan. Pero para añadirle a ese plan, fíjense bien cómo Dios utiliza esta frase que uno podría decir, oye, es como descontextualizado. Es como si yo fuera donde el Elías le dijo, oye, Elías, ¿sabes qué? El otro día tuvimos una conversación y mira, las cosas están empeorando y todo. Y el Elías me diga, no, pero tranquilo, el plan sigue en marcha. Y además, yo soy Elías. Y es como, ok, no te pregunté. ¿Cuál es el punto de que me recuerdes quién eres? Pero ¿por qué Dios dice, yo soy Jehová? ¿Cuál es el punto de que Dios traiga a colación quién es Él? ¿Qué creen ustedes? Por si Moisés había olvidado quién era, quién le había prometido todo, quién lo llamó, quién hizo los milagros, quién le dijo que iba a sacar al pueblo. Es como, tranquilo, yo soy Jehová, yo tengo el control y aunque tú, o sea, no me creas por decirlo así, yo voy a llevar el plan adelante igual. O sea, yo, como no tengo que decirte, yo soy Jehová. Es como esa respuesta de Dios, así como que a mí me deja así como, wow, así como, cuando te dice, yo soy el que soy, así como, porque te pregunto, yo soy el que soy, así como. Exactamente. O sea, la respuesta más contundente que Dios puede dar es precisamente su identidad. Porque eso es precisamente lo que está bajo ataque, podríamos decir, cuando está la duda. La duda, lo que nos hace dudar es de la identidad de Dios. Es, en el fondo, Moisés, ¿cuál es tu imagen de Dios? ¿A quién tú crees que estás sirviendo? ¿Quién crees que te envió? La duda ataca la imagen de Dios y, por tanto, la forma en que Dios resuelve la duda del corazón, la forma en la que Dios viene con consuelo, es trayendo una vez más una visión elevada de quién es Él. La forma en la que Dios lidia con nuestro corazón y con nuestras tristezas, con nuestras penas, con nuestras angustias, con nuestras ansiedades, es volver a poner nuestra mirada en Él y hacer que nuestra mirada se fije en su grandeza. Entonces, esto que podría parecer como una respuesta súper rebuscada es en realidad exactamente lo que el corazón de Moisés, lo que el corazón de los israelitas y nuestro corazón necesita recordar cuando las aflicciones están inundando nuestro corazón y cuando pareciera ser que nuestro barco está haciendo aguas. Cuando nos estamos yendo a pique, cuando la situación se está descontrolando, cuando la casa se está desmoronando, yo lo que necesito hacer en vez de fijarme en las circunstancias es mirar hacia arriba y recordar quién es Dios. Entonces Dios le está recordando a Moisés, ¿quién soy yo? Y fíjense bien, le dice, yo soy Jehová. Esta es mi identidad, este es mi nombre. ¿Quién puede leer el versículo 3? Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. O sea, fíjense bien, yo ya me revelé, eso está diciendo Dios. Sí. Yo me revelé a Abraham, a Isaac y a Jacob.
me revelé a estos hombres, me di a conocer. Dice, pero me di a conocer como el Dios omnipotente, como el Shaddai. Ahora, ¿qué voy a hacer? Me voy a dar a conocer más. No es que Dios esté cambiando de identidad cuando está cambiando de nombre, sino que lo que Dios está haciendo es progresar su revelación. Dios está dándose más a conocer todavía. O sea, si tus padres me conocieron, tú ahora me vas a conocer aún más. Eso es lo que Dios está diciéndole a Moisés. Fíjense el privilegio. Pregunta, ¿cómo nosotros conocemos más a Dios? Estando más tiempo con Él, estando en contacto con su palabra. Bien, sí. Yo creo que nosotros conocemos más a Dios, no es fácil, pero yo creo que cuando estamos en aflicción. Sí, también. Porque vamos a Dios, doblamos rodillas y derramamos el corazón y como que de verdad, como que Dios nos habla. Entonces, yo creo que ahí es cuando uno más conoce a Dios. Exactamente. Muy bien, Ceci. Porque es verdad, la palabra de Dios está ahí. Lo que dice la Marce es muy cierto. La palabra de Dios me muestra a Dios. Pero cuando yo conozco verdaderamente, fehacientemente, es como experimentalmente a Dios, es cuando estoy en el calor de la prueba y yo entonces entiendo que todo lo que Dios escribió sobre sí mismo, yo lo puedo ver en mi propia vida. Cuando cobra realidad eso que está escrito. Porque la palabra de Dios no es mágica. No es como que si yo la recito, es como recitar un hechizo, un poema que me ayuda a sentirme bien. ¿Ya? No es superstición esto. Esto es realidad. Entonces, cuando yo veo al Dios Todopoderoso que rescata mi vida, cuando yo veo al Dios Todopoderoso que consuela mi vida, cuando yo veo al Dios Todopoderoso que está obrando en mi favor, que me está justificando, es cuando yo estoy en el sentido más vulnerable y cuando estoy más expuesto y cuando me doy cuenta de mi pequeñez, de mi necedad, de mi incapacidad, ahí entonces yo veo a ese Dios Todopoderoso obrando. Entonces, lo que Dios está haciendo con Moisés es un privilegio tremendo, fíjense bien. Porque Él está diciendo, Abraham, Isaac y Jacob me conocieron, pero tú me vas a conocer más que lo que ellos me conocieron. Tú vas a ver otros atributos que ellos no alcanzaron a ver. Esta situación está permitiendo que ustedes vean algo específico de mí que tus padres no pudieron ver. Y eso es lo que Dios nos dice a nosotros cuando en nuestras aflicciones nosotros vamos a las rodillas. Esta situación, por desproporcionada, por límite que sea, esta crisis que tú estás atravesando, es una bendición porque te va a conceder conocer a ese Jehová que tú todavía necesitas conocer en tu vida. El Señor te está permitiendo, te está concediendo, te está bendiciendo con pasar una aflicción para que tú lo conozcas aún más. Para que su gloria verdaderamente comience a encandilar tus ojos y tu corazón empiece a amarlo. Pregunta, ¿era casualidad entonces que Faraón endureciera su corazón y los hostigara más? No. No. ¿Fue acaso que se le escapó a Dios de los planes? ¿Se estresó el Señor? ¿O el Señor está luchando en contra del corazón de Faraón? ¿Eso pasó? No. No, absolutamente no. Lo que Israel, lo que Moisés y lo que nosotros muchas veces fallamos en ver es que Dios estaba haciendo exactamente lo que tenía que hacer, porque en su misericordia y en su bondad, Él quería que Moisés, que Israel y que nosotros lo conozcamos más. Ese es su propósito, con eso Él se ha comprometido y eso Él lo va a cumplir. Se va a valer de cualquier situación que esté en nuestro contexto inmediato. Toda lucha, toda prueba, toda aflicción ayuda para bien. Eso dice Pablo. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos más a Dios.
lo necesitamos más, lo buscamos más, y mientras más afligido estamos, nuestro corazón más lo busca, y eso es nuestro mayor bien. Eso es exactamente lo que nuestro corazón necesita. Y no solo eso, sino que es lo mejor que Dios nos puede dar, porque se está dando a sí mismo. Se está mostrando a sí mismo. Siguiente. ¿Quién puede leer el versículo 4? También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Segunda razón que Dios da para lo que está haciendo. Que va a cumplir su pacto. Muy bien. O sea, en primer lugar, Dios dice, yo soy Jehová. Yo me estoy mostrando a tu corazón en esta aflicción. Segundo, le dice, yo hice un pacto. Yo dije que les iba a dar una tierra y se las voy a dar. ¿Por qué Dios rescata el pacto como una razón o como una motivación de su acción? ¿Qué significa que Él haya hecho un pacto? ¿Qué nos dice eso de Él? Para demostrar que Él cumple lo que dice. Sí. Muy bien. ¿Qué más? Que Él hizo un compromiso, es como jurar por sí mismo, o sea, está comprometido su palabra. Muy bien. O sea, si pudiéramos ir analizando las tres motivaciones o las tres razones que Dios les da, la primera es que Él es Dios y se revela en medio de la angustia, en medio de la aflicción. Y la segunda es que Él es un Dios que empeña su palabra y que se preocupa de cumplirla. Una de las razones por las cuales nosotros podemos tener certezas en un mundo donde nosotros no tenemos el control es que tenemos un Dios que cumple sus promesas. Porque si el mundo fuese como es, porque el mundo es caótico, ¿ya? El mundo es impredecible. Nosotros podemos generar todos los apegos seguros que podemos generar acá en nuestro hogar y podemos generar toda la estructura que podemos generar, pero el mundo no se basa en estructura. Yo puedo tener una vida planificada y puedo salir a la calle y me pueden atropellar y hasta ahí nomás llegó mi planificación y hasta ahí nomás llegó mi estructura. Yo puedo tener una idea de cómo va a funcionar la vida, pero en realidad yo no tengo forma de predecir lo que va a ocurrir ni de controlar lo que va a ocurrir. Como resultado a ese descontrol o a esa impotencia que nosotros tenemos con la vida, nosotros podríamos estar todo el tiempo amargados, o podríamos estar todo el tiempo ansiosos, o podríamos estar todo el tiempo preocupados, afligidos. O podríamos lanzarnos, ¿cierto?, a un nihilismo existencial y sentir que nada vale la pena, ¿cierto? Y emborracharnos y drogarnos como locos, ¿cierto? Y hacer como esos poetas del siglo XIX, ¿cierto?, que ya como que renunciaron al mundo. Esas podrían ser nuestras como formas de lidiar con esa verdad. El mundo es hostil y yo estoy en este mundo y todo es fruto de la casualidad. Me propongo planes, pero a lo mejor lo más probable es que nunca se concreten, no voy a lograrlo. Entonces, ¿qué hago? Me desespero, me pongo ansioso, busco controlar las cosas o desarrollo alguna enfermedad, ¿cierto?, mental. Me dan crisis de pánico, crisis de angustia, salgo a la calle, pero no puedo lidiar con eso. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estoy frente a la realidad de que no controlo nada y que no soy capaz de controlar nada. ¿Cómo un hijo de Dios puede guardar su corazón del descontrol, de la angustia, de la ansiedad, de ese nihilismo autodestructivo, de pensar que nada tiene sentido? Es solamente el hecho de que Dios dice algo y lo cumple. Es decir, su fidelidad resulta para nosotros una confianza plena de que no importa lo que esté pasando, por impredecible que sea, Dios tiene la última palabra y lo que Él dijo se va a cumplir. Entonces no importa si el día de mañana en Chile Piñera se le ocurre decretar que los cristianos son totalmente contrarios a la ley y nos van a matar a todos y nos van a aprisionar. No importa, porque por impredecible que eso sea,
Dios ya dijo en su palabra que Él estará conmigo, que mi alma está segura en Él, que no importa si alguien mata mi cuerpo, que yo no debo temer al que debe matar mi cuerpo, sino que debo temer a aquel que puede matar mi cuerpo y echar mi alma al infierno. Es decir, su palabra resulta para mí tranquilidad, confianza y una manera de afrontar las circunstancias impredecibles. Si yo busco otra manera de afrontar las circunstancias impredecibles, voy a sufrir todo el tiempo que yo esté acá en la tierra. Si todo el tiempo mi confianza está en lo que yo puedo planificar, lograr o lo que otros pueden hacer, voy a pasarlo pésimo, angustiadísimo. Por eso lo que Dios está diciendo con respecto a su pacto resulta consolador para este pueblo y sobre todo para Moisés. Moisés, yo soy Dios de pacto. Yo les dije que les iba a dar esta tierra, yo se las voy a dar porque yo soy Dios. Tranquilo, hijo mío, tranquila, hija mía, tú estás pasando por esta aflicción, pero yo dije que iba a estar contigo. Yo dije que voy a forjar a Cristo en tu vida. Yo dije que voy a estar y voy a sustentarte y te voy a proveer lo que necesitas. Incluso si tu cuerpo se deteriora hasta el punto de la muerte, yo tengo tu alma segura en mis manos y tú vas a vivir por la eternidad. Eso es lo que Jesús nos dice. Entonces, si el día de mañana una enfermedad terrible viene a mi cuerpo, yo no me desespero. Yo no caigo en una depresión angustiosa, porque entiendo que la palabra de Dios siempre me advirtió que mi tiempo acá en la tierra no está asegurado, sino que está asegurada mi eternidad con Él. Su promesa se va a cumplir. Por eso es tan importante saber qué promete Dios, para que yo no esté pidiéndole a Dios que cumpla cosas que nunca prometió. Y Señor, ¿dónde está mi mansión? ¿Dónde está mi auto? ¿Dónde están mis hijos perfectos? ¿Dónde está mi matrimonio perfecto? Dios no te lo prometió. Entonces no te lo va a cumplir. ¿Te lo puede dar? Sí. ¿Puede dar, no dártelo? También. Pero hay algo que Dios te prometió y que nunca te va a defraudar. Que es que no importa cómo seas tú, Él te llama su hijo y no te va a desechar. Que no importa si le fallas 1 o 1000 veces, Él siempre te va a estar dando gracia y arrepentimiento. Que no importa cuán rebelde seas, no importa cuán malvado seas, no importa cuánto te lances al pecado, el Señor va a ir a buscarte. Eso es una promesa. Él prometió que va a estar contigo y no importa si tu mundo se está desmoronando, tranquilo, Él está contigo. Él dice en sus promesas que cualquier cosa que nosotros hagamos, por pequeñita que sea, para alguno de sus hijos, Él lo está considerando. Por tanto, tu servicio es valioso para Él. Y a lo mejor no vas a tener repercusiones acá o no vas a tener una cosecha acá, pero tranquilo porque vas a cosechar allá en el cielo. Son promesas maravillosas. Son promesas hermosas que consuelan el corazón afligido y que ponen en perspectiva la vida. Pero si buscamos que otras cosas sean nuestro sustento y que otras cosas sean las que nos vayan de alguna forma como motivando a la vida, todas esas cosas se van a desmoronar en algún momento. Si la fuente de confianza es mi matrimonio, es la fidelidad de mi esposa, de mi esposo, es el amor de mis hijos, de mis hijas, es la amistad de mis amigos, es el dinero que tengo en el banco, en el bolsillo, son las cosas que logré tener. Si esas son las cosas donde mi sustento está, donde mi corazón está como guarecido, voy a terminar mal. Porque en un mundo impredecible, en un mundo manchado por el pecado, todo eso se puede ir. Recordemos a Job, hasta su salud se fue. O sea, lo más íntimo de él se fue. Algo iba a decir la Mabel, o el Alan, no sé. Sí, Pipe, soy yo. Lo que pasa es que me quedo dando vuelta esa pregunta que hiciste de ¿en qué momento más conocemos a Dios? ¿Ya? Y tú decías que era en la aflicción, ¿cierto? O en la duda, o cuando estamos más, también más frágiles, más vulnerables. ¿Esa es la respuesta correcta, entonces? Cuando estamos en la duda, en la aflicción. ¿Esa es la respuesta cuando más conocemos a Dios? También lo podemos conocer en otra edad, en otros momentos de nuestra vida, en otras circunstancias.
Porque no siempre la vida vamos a estar en proceso, o sí, o siempre vamos a estar vulnerables. No, yo podría entender. Amigo, busca Hechos 14:22. Felipe, te pido un favor. Claro. ¿Puedes silenciar tú los micrófonos porque sabes que se escucha con eco y la verdad es que no se escucha de frente cuando hablan, por favor? O un agua, están tomando agua o algo, no sé. Ahí mejoró. Sí. Agua que nos debe beber, déjala correr acá. Porque se siente bulla como que están comiendo galletas, que sé yo, no sé. Pero... No, es una interferencia, sí. Pero ahí silencié todos los micrófonos y ustedes se van. Ya, gracias. Hechos 14, ¿ya? 22. Hechos 14:22. A ver. Dice ya, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ya. Es como el versículo para dárselo al amigo que está llorando, ¿no? Como estás pasando lo pésimo, tengo una palabra para ti que te va a hacer sentir mejor. Obvio que no, pues no nos hace sentir mejor, porque a nosotros nos encantaría vivir una vida de éxito y bajo la nomenclatura mundana, la idea de la felicidad. Porque para el ser humano, la felicidad es como un estatus, podríamos decir, o un momento donde anhelamos constantemente llegar. Es como que se nos desliza entre los dedos, ¿cierto? Pero estamos tratando de llegar a la felicidad, a la plenitud. El ser humano fue creado en plenitud con Dios. Y por tanto, cuando no está Dios, esa plenitud y esa felicidad se van. No son posibles. Porque lejos de Dios no es posible vivir plenitud. Entonces la palabra del Señor nos va mostrando que de este lado de la eternidad, el Hijo de Dios va a atravesar por dificultades. Ahora, no con esto estoy diciendo que debemos ser masoquistas y debemos vivir afligidos. No, porque probablemente Dios también nos conceda momentos buenos. Pero debemos estar preparados para los momentos malos. A mí me encantaría poder decirle a ustedes, no, pero tranquilos, porque el Señor en la cruz lo que hizo fue comprarnos también una buena vida. Pero yo estaría pecando contra ustedes. Porque lo que estaría haciendo es venderles un evangelio equivocado, un evangelio prosperista. Un evangelio donde todo va a estar mejor, donde todo va a ser fácil, donde vamos a estar libres del dolor, donde vamos a estar libres de la aflicción. Y eso la palabra del Señor no me autoriza a decirlo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Incluso él dice, yo los envío como corderos entre lobos. Sí. Incluso él dice, conmigo están haciendo esto, a mí me van a matar. ¿Qué piensan que van a hacer con ustedes, mis discípulos? Incluso la palabra del Señor dice que Jesús aprendió obediencia por medio del dolor y la aflicción. Jesús, que es perfecto y que no tenía que aprender nada, sujetó en su humanidad su corazón, sus emociones y su cuerpo al sufrimiento, porque esa era la voluntad del Padre. La voluntad de Dios era que a través de su sufrimiento Jesús salvara a muchos. Entonces, el sufrimiento, la aflicción, yo creo que para nosotros representa muchas veces un desafío y un problema en nuestra vida cristiana. ¿Cómo confío en un Dios que me concede sufrir? Entonces Dios no es bueno. Porque si Dios fuera bueno, me salva de todo sufrimiento. ¿Sí o no? Esa es como nuestra lógica, porque es una lógica humana. Alguien me quiere, no me hace daño o no me deja sufrir daño. Si alguien me hace daño o me deja sufrir daño, entonces no me quiere. Entonces Dios me quiere y me deja sufrir daño, entonces Dios no es soberano, porque si fuera soberano, Él podría impedir ese daño. Y ahí es donde entra como los choques en nuestras, podríamos decir, teologías. ¿Es Dios soberano y es Dios bueno a la vez? ¿Y cómo un Dios bueno y soberano entonces me concede sufrir? ¿Cómo? ¿Cómo puedo confiar en un Dios que soberanamente, sabiamente decide que por medio de la aflicción yo crezca espiritualmente, yo progrese en mi vida cristiana? ¿Cómo es posible eso? Es como un problema filosófico.
¿Es verdaderamente Dios quien dice ser? Y la palabra del Señor nos lleva todo el tiempo a entender los momentos de la vida cristiana. Y por eso Pablo, y lo veíamos el día jueves, entendió esto muy bien. Él entendió que aferrarse a esta vida, buscando la plenitud, la felicidad y la bendición en esta vida, es infructífero. Porque lo que Dios nos prometió no es algo en esta vida, es en la eternidad. Él nos promete estar con nosotros, pero su propósito es meternos a la tierra prometida. Entonces, en el camino lo vamos a sufrir, sí. Pero Dios dice, tranquilo, porque vale la pena. Te lo aseguro. Y tanto dice así, que Apocalipsis dice que Él enjugará todas nuestras lágrimas. O sea, Dios nos desconoce que vamos a llorar en el proceso. Lo que Él dice es que esas lágrimas tendrán consuelo eterno. Ahora, ¿por qué es importante decirlo así? Y animar nuestro corazón con esto. Porque nosotros tenemos que prepararnos para ser ovejas que estén dispuestas a sufrir por nuestro Señor sin traicionarlo, sin dejarlo de lado. Ahora pensemos si fuésemos una iglesia, una congregación o un grupo de hermanos que nos estuviéramos todo el rato predicando un evangelio prosperista. Que yo les dijera a ustedes todo el rato, no, tranquilos, no van a sufrir, no van a pasar dificultades, no van a haber aflicciones. La muerte no les va a llegar, no los va a tocar, como algunos proclaman, ¿cierto? Y yo proclamo, decreto, amarro, desamarro y ato y echo al infierno y cuánta cosa hay. Cuando ustedes se enfrenten a la realidad de la vida cristiana, sus corazones deben estar preparados, firmes en la roca. Sus edificios deben estar profundizados en el evangelio o van a ser removidos. Y hay muchos hijos de Dios que lamentablemente toda su vida se han alimentado con un evangelio prosperista, con un evangelio fantasioso, y se enfrentan a las dificultades y no están preparados para enfrentar las dificultades. Y su fe se tambalea y sufren pérdidas. Entonces los hijos de Dios maduros entienden de qué va la vida y la enfrentan con valentía, parados en la roca que es Cristo, santificados en la palabra. Es como un mecanismo, podríamos decir, de supervivencia para el Hijo de Dios. Ese es un kit de supervivencia. El kit de supervivencia no es, esto no debería estar pasándote, ¿no? El kit de supervivencia no es, esto es injusto. No, es que esto se salió de control. No, ese no es el kit de supervivencia. El kit de supervivencia es esto que estás pasando, que es aflicción. Tranquilo, Dios tiene el control. Guarda tu corazón, confía en el Señor. Él está contigo. Ese es el kit de supervivencia. Su gracia no nos guarda del dolor, sino que nos capacita para enfrentarlo y seguir confiando en Él. ¿Qué piensa Alan? Sí, sí, bueno, concuerdo contigo y creo que es súper importante madurar esta idea de como la lógica humana y la lógica de Dios. Nosotros, claro, me pasa algo malo, Dios no está conmigo. Eso creo que hay que madurar esa idea de que no, que en la vida tendremos aflicción, que Jesús lo dice, pero Él no también nos garantiza que Él ha vencido al mundo, que en esa aflicción nosotros podemos madurar en la fe, podemos crecer en la fe y conocer más de Él. Ya no ver la prueba como lo peor o que Dios está lejos de mí, sino que verlo como Dios me está usando para algo, Dios quiere algo conmigo, porque el deseo de Dios es que, claro, nos santifiquemos y que lo conozcamos a Él, ¿ya? Entonces, claro, mi pregunta iba a enfocar eso, porque la pregunta que tú hiciste creo que fue muy buena, o sea, ¿en qué momento de mi vida yo conozco más a Dios? Y me llevaba a pensar como una especie de línea de tiempo, desde que nací hasta el día de hoy. ¿En qué puntos siento yo que he conocido más a Dios? En los momentos difíciles, en las pruebas, en
en los momentos más agradables, porque la vida es así, momentos difíciles, momentos buenos, no tan buenos, en fin, la vida es así. Entonces, y me iba repasando mentalmente toda mi vida, o sea, de momentos malos y buenos. Y en esos puntos, ¿conocí a Dios en ese punto o no lo conocí? ¿Se entiende? O sea, iba como haciendo eso mentalmente y viendo, claro, yo he conocido a Dios en las pruebas, he conocido a Dios o algo he conocido de Dios, pero también en los momentos en que uno está más tranquilo, también uno conoce a Dios. Cuando está uno con más calma, quizás en la prueba tú lo conoces de una forma distinta, más intensamente. Bueno, por eso te preguntaba cómo, porque es bueno, creo, definir más o menos cómo conocer más de Dios, porque lo que estamos haciendo en este estudio, pues si nosotros estamos en este estudio para conocer más de Dios, conocer más de Dios. Entonces quería como definir eso, tenerlo más claro en el fondo. No sé, la pregunta como que abrió muchas puertas así, de como de mi vida en general. ¿Se entiende? Quizás me fue más a la profunda, pero creo que una pregunta buena. ¿En qué momento yo he conocido a Dios? Y eso me empezó a abrir como muchas ideas en mi mente. Por eso quería como preguntarte ¿en qué momento específico uno conoce más a Dios? Entonces ahí tú, bueno, ahí respondiste, ¿cierto? La prueba que viene en esta vida. Bueno, era eso, era eso. Súper. No, muy bien, amigo. Y muy bueno el ejercicio de recapitular nuestra historia y resignificarla. Porque hay momentos que hemos atravesado a lo mejor de dolor profundo y en el momento a lo mejor tuvimos una actitud equivocada frente al dolor. No, nos puede haber sucedido, ¿ya? A lo mejor éramos más inmaduros, éramos más chicos, no entendíamos bien el evangelio, cualquiera haya sido la realidad. Ahora a lo mejor yo puedo volver sobre ese recuerdo y ahora valorarlo. Una experiencia cortita, le doy la palabra a la Susana. Yo recuerdo, hace muchos años atrás, uno de los años más difíciles para nosotros como familia fue el año 2005. Por varias razones no voy a profundizar en ellas. Pero recuerdo que yo tenía 16 años. Recuerdo que uno de los elementos, una de las cosas que como que fue lo más disruptivo de mi corazón, yo lo recuerdo súper fuertemente, fue que a mí me tuvieron que cambiar de colegio. Yo iba en segundo medio. No fue un cambio de colegio que a mí me hubiese gustado ni agradado, porque imagínense, ya la enseñanza media es como que vas a terminar tu etapa escolar, tienes tu grupo de amigos, tienes tus conocidos, tienes también un contexto donde estás cómodo, y el cambio de colegio tuvo hartas implicaciones, sobre todo porque yo estaba en un colegio privado y después terminé en un colegio particular subvencionado que era como la noche y el día la diferencia, ¿ya? Entonces iba en un colegio ordenado de tantos estudiantes por sala y eran todos muy educados, y terminé en un colegio con 40 personas, era un cumpleaños mono, hasta un estudiante le pegó al profesor, ya, con eso les digo todo. O sea, mi contexto cambió, y yo recuerdo, y después, muchos años después lo encontré, que en los cuadernos, mientras yo atendía a clases, yo escribía todo el rato: no quiero estar aquí, no quiero estar aquí, no quiero estar aquí, no quiero estar aquí. Así, hojas completas. Imagínense, ya 16 años. No hablaba con mis compañeros, era como el marciano y todo. Y significó una crisis. Para un gallo de 16 años, evidentemente, a lo mejor ustedes podrían decir ahora, ya, pero es un cambio de colegio nomás. Sí, bueno, es verdad, pero para esa instancia de mi vida, esa crisis desajustó muchas cosas y me hizo sentir muchas cosas, y una de ellas era esa incertidumbre de ¿por qué Dios lo está permitiendo esto? ¿Qué pasó aquí? Estoy pagando las consecuencias de algo que yo no decidí. Estoy, podríamos decir, sufriendo los daños colaterales y al final yo estoy pagando las consecuencias del error de otras personas. Ahora, pasaron 2 años que estuve en ese colegio hasta que salí de cuarto medio, pero en esos 2 años pasaron cosas bien interesantes, porque yo creo que Dios me llevó a conocer aspectos de Él, pero también esos 2 años en ese colegio significaron varias cosas, porque empecé a entender cosas distintas respecto de mi carácter. Y bueno, no voy a alargar el cuento, pero varios años después, estando en la universidad,
yo sentí que la preparación de haber estado 2 años en un colegio privado y 2 años en un colegio particular subvencionado abrió tanto mi mente que en la universidad eso fue como beneficioso. Y fue beneficioso no solamente en términos como académicos, sino que en términos como de vinculación con las personas, incluso en términos económicos. Entonces, cuando yo ya estaba terminando mi periodo universitario, recuerdo que en una de las oraciones que estaba haciendo, recordé ese proceso como difícil de cambio de colegio y recordé que a lo mejor en ese momento la actitud de mi corazón no era la correcta, era de no estar agradecido de que eso hubiese ocurrido, pero años después lo entendí como una bendición de parte del Señor, aunque venía en un envoltorio que no me gustaba. Era una bendición que yo hubiese dejado de lado y hubiese pedido otra cosa. Y creo que visitar esos momentos, esos recuerdos de la vida y resignificarlos con la perspectiva del Evangelio, nos concede entonces como sanar también heridas del corazón. Porque hay muchas cosas que Dios nos regala que a lo mejor vienen con envoltorios que son poco atractivos para nosotros. Y a lo mejor todos cargamos con ciertas heridas, con ciertas historias que a lo mejor es como en el momento era imposible darle gracias a Dios y que uno podría decir, pero ¿cómo Dios hizo algo bueno de esto? Pero a lo mejor con el pasar de los años el Señor nos ha ido mostrando que verdaderamente lo conocimos y como decía Alan, a lo mejor recordar que en ese momento donde lo pasé tan mal, también vi de alguna forma la mano poderosa de Dios. Vi su gracia y su misericordia, vi su consuelo y su fidelidad. Entonces, es tan bueno volver a hacer esas recapitulaciones y reescribir, por decirlo de alguna manera, resignificar nuestra historia para entenderla con los ojos del Evangelio. Eso le da lugar a que nuestro corazón deje de lado la amargura, deje de lado el enojo y esa sensación o esa sed de injusticia, porque muchas veces vemos la vida desde esa sensación de injusticia. Esto no me debería pasar a mí, esto no tiene por qué pasarme, es injusto esto. Y el Evangelio nos muestra que las categorías de justo e injusto, de bueno o de malo, de que esto debería o no debería pasar, nos quedan cortas cuando se trata del plan de Dios. Dígame, Susana, y después la Ale, que también pidió la palabra. Ya. Era que, así para Alan, que decía, hoy se me fue, la angustia me hiciste ensanchar. Entonces, como que pasamos la angustia, aprendemos y lo conocemos mucho más y crecemos y como una explosión así, ¡pah! Eso. Muy bien, muchas gracias, Susana. Muy bien. Ale, ¿algo querías mencionar también? Sí, respecto a lo que decía Alan también, una respuesta que se me venía a la mente es que, así como lo decías tú, Felipe, el Señor en esta etapa de la Biblia en Éxodo le decía a Moisés que él se había revelado de una forma a sus antepasados y que ahora se iba a revelar de otra forma a él. Y respecto a la respuesta para Alan, en los momentos de angustia uno conoce al Señor porque el decirle al Señor que es mi libertador y uno vivirlo significa que yo tuve que pasar por esclavitud para conocerlo. Y la palabra se hace viva en mí cuando yo paso por un momento así. Entonces, si yo digo, Jesús, Dios es mi sanador, Él me rescató, Dios es mi proveedor, significa que yo tuve que pasar por momentos difíciles en los que vi la gloria de Dios en eso. Entonces ahí uno ve las demás facetas del Señor en la vida de uno y uno lo vive. Lo que uno conoce y lo que uno estudia, después uno lo vive en esos momentos de aflicción. Y otra cosita, que esa historia que te habías contado, Felipe, a mí me pasó, podría decir exactamente lo mismo. Yo venía de un colegio súper lindo en el sur, pasé unos 4 años muy lindos allá con mi familia, y en tercero medio cambié a un colegio, a un liceo en Viña, que fue así como una experiencia así muy mala para mí, pero dentro de todo lo mal que lo pasé, el Señor hizo cosas muy, muy lindas en mi vida. De hecho, entrar en ese liceo fue de bendición para mí porque conseguí unas amistades muy lindas y el Señor me abrió puertas así como de milagro así para entrar a la universidad de una forma que yo nunca pensé.
Mm. Y entre eso, hartas cosas más, entonces muy agradecida al Señor. Y sí, pues en los momentos esos de dificultad, donde uno menos piensa, el Señor hace grandes cosas en uno y uno queda muy impresionado. Eso. Mm. Super, Ale. Muchas gracias por compartir tu experiencia también. Marcelita, ¿levantaste la mano? Hola, Connie. Están silenciadas por si Ay, acaso. sí. Sí, es que yo le quería decir también a Alan que, tal como decías tú, el Señor nos ama tanto que quiere tener esa comunión con nosotros porque fuimos creados, ¿verdad?, para tener una comunión con el Señor, pero realmente si nosotros nunca tuviéramos una aflicción en nuestra vida, nuestra carne caída nos lleva a no buscar a Dios. O sea, tal como lo veíamos la vez pasada, que uno, no sé, pues una lucha constante porque uno dice, voy a orar, pero uno lo deja para más ratito, para después, porque tengo otras cosas que hacer, o uno de repente sabe que tiene que leer y uno dice, ya, pero ahora cuando pasó todo el día y me voy a acostar, ahí voy a dejar un tiempo. Entonces nuestra carne tiende como a posponer quizá esa intimidad con Dios. Entonces, si no tuviéramos nunca aflicciones, no buscaríamos realmente a Dios, porque si nuestra vida anduviera todo bien, tuviéramos prosperidad, dinero, no sé, nos saliera todo maravilloso, ¿para qué vamos a buscar a Dios? Pues si todo me sale fantástico. Entonces yo creo que el Señor en su inmenso amor, Él quiere tener una comunión diaria con nosotros, estar con nosotros, entonces que nosotros le podamos conocer a Él. Y una manera de poderle conocer para ver su poder, como decíamos, es pasar por aflicción, porque si no pasamos por aflicción no podemos ver el poder de Dios. O sea, lo conocemos, escuchamos, lo leemos en la Biblia, pero no lo vivimos. O sea, si no, yo lo puedo haber escuchado, haber leído, pero es distinto vivenciarlo. Es distinto tener una vivencia personal, como tú decías, ese tiempo que pasé, que para un joven es sumamente importante, porque tú dices, claro, a lo mejor es una cosa así como súper nada que ver, pero es o sea, cuando uno es joven, todas esas cosas te afectan mucho y a veces marcan tu identidad, tu carácter, no sé, son como importantes. Entonces, el haber pasado esa situación y después recapitular, rever la historia, por decir así como tú decías, le permite a uno dar gracias igual a Dios porque el Señor algo forjó en tu carácter. Entonces, eso yo veo que siempre Dios está haciendo dentro de la aflicción que uno vive, uno puede ver el poder de Dios. Ahí lo puedes vivenciar, o sea, ahí no te lo te lo cuentan, pero no es lo mismo, es como lo pasé, yo lo viví, yo tuve una vivencia con Dios. Entonces, ahí uno lo aprende a amar, aprende de su poder y en realidad sabe que Dios no te deja, que Dios está contigo siempre. Entonces yo creo que por eso también Dios permite la aflicción en nuestra vida, porque si no, si tuviera a todo parejito, ¿para qué lo vamos a buscar? No necesitaríamos, en realidad como nuestra carne nos dice, no, haz esto primero, o sea, todas las cosas que necesitamos nosotros cubrir, entonces no lo buscaríamos. Y yo creo que Él nos ama tanto que quiere que tengamos una comunión con Él. Entonces también ahí podemos ver su poder, su amor, su fidelidad, su bondad. Podemos ver todos los atributos del Señor cuando pasamos por aflicción. Amén. Amén. Bien, vamos a quedar hasta acá. No sé si a alguien más le gustaría compartir alguna reflexión en torno a lo que revisamos el día de hoy, para ya ir terminando. Yo, algo chiquitito. Sí, perdón. Sí, dale. Yo concuerdo con todo lo que hemos estado conversando ahora sobre el sufrimiento. Mi sufrimiento personal más grande, yo no me voy a explayar porque queda poco tiempo, es más o menos reciente. Ahí Felipe, Alejandra, que es mi compañera de carrera, ya cachan más o menos mi historia personal. Así que sí, pues, vivir en carne propia nos permite conocer más a Dios, y el sufrimiento inherentemente es parte de la vida. O sea, yo tampoco es que haya vivido tantos años, pero en el fondo es una experiencia más o menos reciente y es lindo. Es raro decir que es lindo el sufrimiento, suena medio masoquista, pero
en el fondo, en medio de todo ese sufrimiento, el dar gracias a Dios, porque a pesar de todo, eres su hijo y Él te está capacitando, y aunque eso duela, significa que Él te está disciplinando, es algo maravilloso. Entonces, yo encuentro que es 1000 veces mejor sufrir mucho y ser capacitado por Dios que vivir una vida súper relajado, pero alejado de Dios. Eso. Bien, gracias, Elías. ¿Alguien más que quisiera compartir alguna reflexión? Sí, Felipe, algo súper cortito. Sí. No voy a compartir nada, sino que más bien a ver, yo creo que en la vida todos hemos pasado por momentos difíciles, ¿cierto? Y cada persona tiene como sus dolores, por así decirlo, y creo que en base a lo que decía un poco Elías, creo que no hay que minimizarlo, o sea, o compararlo con los dolores de los demás. ¿Se entiende? O sea, quizá yo no he enfrentado la muerte cercana, cosas así, pero sí otras cosas eh, eh, como personales. Entonces lo que quiero decir es que no es como comparar dolores o minimizar los propios, ¿ya? Porque son procesos distintos. Todos somos personas distintas y tenemos experiencias distintas. Entonces, el Señor trabaja con nosotros de manera individual y personal. Entonces, como que todas las experiencias, buenas y malas que vivamos, son importantes y son valorables. Eso quería como acotar. Súper, gracias, amigo. Bien, vamos a orar al Señor para darle gracias por su ánimo, por su misericordia y por mostrarnos que está con nosotros pues, en nuestros momentos adversos, difíciles, y que los llena de significado, que nos ayuda a aprender esto. Acompáñenme en oración. Señor amado, te damos muchas gracias en esta tarde. Queremos primeramente santificar tu nombre, queremos glorificarte, Señor, porque eres ese Jehová de los ejércitos, eres ese Dios que se reveló a Abraham, Isaac y Jacob, pero que también, Señor, se preocupó de estar siempre mostrándose al ser humano. Tú, Señor, has ido revelándote progresivamente a nuestras vidas. Y también lo haces con nosotros, Señor, que nacimos en esta época, en este contexto, y que cada uno de nosotros tiene una vivencia particular. Tú, Señor, has sido bueno, muy bueno con nosotros. Todos nosotros te podemos reconocer en nuestra historia personal, Señor. En los momentos altos, donde estamos disfrutando la alegría, la celebración, la fiesta, y los momentos oscuros, difíciles, adversos. Te hemos conocido en nuestros valles, en nuestros lodos cenagosos, Señor. Te hemos conocido en las planicies donde sopla el viento y donde quizás todo es hermoso, pero también donde todo es oscuro y donde todo es triste. Por eso, en esta tarde, Señor, como tu pueblo, como este pueblo que está siendo rescatado de Egipto, como este pueblo que está peregrinando hacia la tierra prometida, hacia nuestra eternidad contigo, te queremos agradecer, Señor. Primeramente te queremos agradecer que nos hayas venido a salvar, que nos hayas rescatado. Queremos agradecer que tú, en tu infinita misericordia, nos viniste a buscar, Señor. Pero también te queremos agradecer porque en el camino, que muchas veces ha sido accidentado, que muchas veces ha sido un camino que ha dolido, Señor, tú no has dejado de ser quien tú eres, ni has dejado de cumplir tu pacto. Por eso en esta tarde, Señor, queremos darte gloria, el agradecimiento y la adoración de nuestro corazón, Señor. Porque si aún hay lágrimas que todavía no son enjugadas, Señor, si aún hay heridas que todavía no cicatrizan, o si todavía llegamos con esas cicatrices y son cicatrices grandes en nuestros corazones, te queremos dar la gloria, Señor, porque tenemos una esperanza plena, que es que un día tú enjugarás todas nuestras lágrimas, y que un día tú sanarás todas nuestras enfermedades, y que un día ya no nos acordaremos más del sufrimiento de esta vida. Por eso te damos las gracias, Señor, porque tú nos dijiste que éramos importantes para ti, y que nos tenías en tu mano,
y que nadie nos iba a arrebatar de ti. Tú dijiste que estarías con nosotros hasta el fin del mundo. Y a lo mejor nosotros no vamos a ver el fin del mundo, Señor. A lo mejor nuestra vida llega a su fin antes. Pero tenemos plena certeza que cuando llegue ese fin, tú vas a haber estado con nosotros hasta el último segundo en que respiremos. Los has estado con nosotros todo este tiempo. Lo has estado con la iglesia todo este tiempo. Todos estos años que la tierra ha girado en torno al sol, todos los años en que ha venido cada estación, en los inviernos y en las primaveras, en el verano, tú has estado con nosotros, Señor, y seguirás estando con nosotros. Por tanto, en esta hora, gracias, porque una vez más nos recuerdas la fidelidad del Dios que nos rompe sus pactos y nos recuerdas tu identidad, Señor. Y te pedimos, en el nombre de Jesús, que tú levantes nuestra mirada a ti, Señor. Yo oro para que tú traigas este consuelo a la vida de mis hermanos y hermanas. Tú los conoces, Señor. Tú sabes cuáles son sus penas, sus tribulaciones. Tú conoces sus aflicciones, Señor, sus recuerdos tristes. Tú conoces los momentos íntimos de duda, de aflicción, de llanto. Tú sabes, Señor. Todas las cosas están abiertas ante ti. Yo te pido, Señor, que mis hermanos puedan levantar su mirada a ti y hallar consuelo. El salmista decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi consuelo? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. En esta hora te pedimos, Señor, que tú seas nuestro socorro. Padre, santifícanos de todos esos ídolos a lo mejor a los que nos hemos aferrado inútilmente, como aferrarse a una tabla en medio de una tormenta en el mar. Hemos puesto a lo mejor nuestra confianza en nuestro hogar, en nuestro dinero, en nuestras relaciones, o incluso en nuestra salud. Concédenos poner nuestra esperanza en ti, Señor, porque tú eres la única esperanza que no defrauda. Y te damos la gloria por eso, Señor. Bendícenos y concédenos tener una semana, Señor, en la que nuestra mirada esté puesta en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos y amigas, como siempre, un gusto vernos, estudiar la palabra, una bendición de parte del Señor. Les mando un abrazo a cada uno. Espero que el Señor los reconforte y que esta palabra haya traído gloria al Señor, pero especialmente también crecimiento a nuestro corazón. Y nos vemos, si Dios quiere, el miércoles. Ahora en nuestro estudio del día jueves va a ser los días miércoles, así que invitados todos para partir Romanos con harta expectativa. ¡Yujú! Al fin. Así que les mando un abrazo grande. Que estén muy bien, cuídense mucho y bueno, pueden desconectar. Muchas gracias, Felipe. Gracias, Igualmente. Chao. Gracias, Felipe. Chao. Cuídense todos. Abrazos a todos. Chao. Chao, que estén bien. Este es como el típico chao, profe, chao, profe.